habla del amor de Dios. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte en este nuestro día número 126, conociendo y viviendo la palabra de Dios. Y en esta ocasión quisiera animarte a que pues a lo largo de estos días estemos leyendo el libro del profeta Ezequiel. La verdad es que, bueno, pues al estar analizando un poquito la vida de Ezequiel nos damos cuenta que pues fue un profeta muy valiente, quien enfrentó diversas circunstancias, quizás muy similares a las que estamos viviendo en estos días. Él le tocó predicar a una comunidad, a un pueblo que se encontraba exiliado. Él fue exiliado precisamente en la segunda fase, ahí por el año 597 antes de Cristo, y le tocó estar ahí en medio de estas circunstancias pues tan difíciles, en donde la gente extrañaba muchísimo el poder estar en Jerusalén, el poder estar adorando a Dios como tanto pues anhelaban y estaban ya pues con una costumbre muy grande de estar ahí en la presencia de Dios y de sentir la presencia de Dios en aquel lugar. Y es muy similar a lo que muchos de nosotros podemos estar experimentando en estos momentos. Por eso en particular creo que esta profecía es muy para nosotros, para este tiempo y para esta prueba en particular por la que estamos pasando, porque bueno, realmente ellos tuvieron que aprender a vivir lejos de lo que ellos estaban acostumbrados a hacer. Ellos tenían que aprender a adorar a Dios, porque Ezequiel los instó a que oraran, a que estudiaran la Biblia, a que confesaran sus pecados, que no estuvieran esperando estar en el templo, porque era todavía un tiempo el que iban a encontrarse lejos de ese lugar. Y ahora nosotros tenemos también esa situación. A veces sentimos que pues no estar en el templo, en las instalaciones, con la iglesia, pareciera como que estamos perdiendo algo. Y ciertamente es un cambio muy fuerte, muy drástico, pero aún así el Señor nos insta y nos anima a que podamos reconocer su amor en estos momentos, que podamos ver y experimentar su fortaleza, su sabiduría en tiempos como los que estamos pasando. Quiero animarte a que también como Ezequiel lo exhortó en ese tiempo, a que oremos, a que no dejemos de estudiar la palabra de Dios, a que aprendamos también a vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Estamos en este momento muy difícil, pero no significa que no lo busquemos a Él, y no significa tampoco que Él nos siga actuando y obrando en nuestros corazones. Dios comprende nuestro corazón, y Dios también nos sigue exhortando a que esperemos en Él, porque finalmente Él hará una restauración en nuestra vida, en nuestros corazones, porque a veces hemos perdido la esencia de lo que es tener una comunión con Dios. Y esto es algo que puede pasar. Sustituimos a veces a Dios con nuestras prácticas, pero en estos momentos podemos ahora dejar muchas de nuestras prácticas para entonces empezar a experimentar a Dios de una manera que tal vez ya habíamos dejado de hacer. Entonces el Señor siempre utiliza todo para bien, para su honra, para su gloria, y yo quiero animarte a que en este tiempo pues sigamos adelante. Fíjese que en estos tiempos en donde estuvieron exiliados el pueblo de Dios, pues realmente fue cuando surgió la sinagoga. Y yo no sé lo que el Señor quiere que ahora inicie a partir de esta situación que estamos enfrentando, pero seguramente va a ser algo que, al igual que la sinagoga, que después pues bueno, fue una base para lo que es la iglesia el día de hoy, lo que estamos viviendo ahora, las reuniones virtuales, pueden ser lo que el día de mañana como iglesia también empecemos a practicar con más regularidad que como lo estábamos haciendo antes. Y quisiera compartir contigo algunos versículos, pero el primero de ellos, los primeros versículos que quisiera compartir el día de hoy, se encuentran en Ezequiel 36 del 24 al 26, y dice: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Qué impresionante este pasaje, pues nos habla de una hermosa transformación en este tiempo de prueba.
Él quiere que nosotros pues veamos cómo acercarnos al Señor, pero también hay muchos que han vivido alejados de Él, y esta es la oportunidad para que ellos le conozcan. Esta es la oportunidad en que nosotros podemos enseñar lo que hemos aprendido ya del Señor. Yo recuerdo cuando era niño, observaba mucho a mi mamá haciendo algo muy particular. Ella le enseñaba a algunas personas a leer y a escribir. Y yo recuerdo esas escenas de mi mamá y alguna persona, diferentes personas en la mesa de la cocina. Y mi mamá instruyéndoles para que aprendieran a leer, a escribir, hacía planas, era la manera en que ella les enseñaba. Y esto me hace pensar mucho en ello. Realmente mi mamá tuvo la bendición de aprender eso, de leer, escribir, pero ella no se quiso quedar con lo que ella aprendió. Ella se dio cuenta del valor que era eso, y entonces también buscó que otras personas lo hicieran. Y es lo que nosotros debemos hacer. Si ya tenemos la salvación en Cristo, si el Espíritu Santo está en nuestros corazones, renovemos nuestra comunión con Dios, pero también esta es la oportunidad para poder compartir a algunos que no lo conocen. Este es un tiempo para poder hablar del arrepentimiento, como lo hizo Ezequiel, y tenemos esta tarea de advertir a las demás personas pues del amor de Dios, pero también del juicio del Señor. Dice otro pasaje ahí en Ezequiel 3:17 que quisiera que pudiéramos ver ahí en la palabra de Dios. Dice: Hijo de hombre, te convierto en vigía de Israel. Cuando me oigas hablar, les darás la alarma de mi parte. Qué importante es el papel que el Señor quiere que tú y yo desempeñemos en estos momentos. Tenemos el privilegio de escucharlo, tenemos el privilegio de saber cuando Él nos está hablando. Gloria a Dios por ello, pero evitemos la tentación de quedarnos callados y de solamente recibir la fortaleza para nosotros. Es necesario compartir y que el Espíritu Santo nos use. Y yo sé que a veces tenemos temor, pero este es el momento de que nosotros debemos de atrevernos a hablar del Señor, y vas a ver cómo el Espíritu te va a guiar y a hablar a aquellas personas que quizás su rostro esté endurecido por las dificultades, su corazón tal vez se encuentre arraigado por el pecado, pero tú no pienses que no podrás. Ellos van a escuchar no por nosotros, sino por la obra de su Espíritu Santo, quien hará esa preciosa tarea en sus corazones. Entonces nuestra labor es conocer la voluntad de Dios, conocer el mensaje de Dios en estos tiempos, y entonces hablarlo y expresarlo a los demás. El Señor te hará fuerte, vas a ver, a través de su Espíritu. Que el Señor te bendiga, y si Él lo permite, nos vemos en la próxima.